generalmente son textos. Ustedes me podrían decir, se presenta un infarto de tronco encefálico en una persona con una enfermedad cerebrovascular, ¿sí? La que afecta los pedúnculos cerebelosos inferiores. Esto implica que las siguientes estructuras son las lesionadas, excepto. Vamos. Fascículo espinocerebeloso dorsal, núcleos cocleares, núcleo vestibular lateral e inferior, núcleo del tercer nervio, y bueno, eso es lo ¿Y cuál es la ahí está. Se ven afectadas ¿Cuáles se ven afectadas? De todas esas se verían afectadas menos una. ¿Cuál? El tercer nervio. El tercer nervio está en mesencefalos. Sí serían los puntos. Entonces tienen que tener una imagen. Hay un tipo que hace TikToks que es estudiante de medicina o médico. ¿Quién es ese? Neurólogos antes. Doctor, no siento las manos. Y no siento, se me ha perdido la sensibilidad hasta el hombro. Y de este dedo gordo, de este dedo pulgar. Yo le empiezo a hacer el dibujo. Ya sé dónde tiene la lesión. Neurólogos ahora. Sacamos un ataque. Entonces, la base es que usted como médico general tenga una noción de que existen esas cosas y usted puede llegar a decirlas. Miren, en el mesencéfalo la referencia más notoria son los folículos superiores e inferiores, que nos permiten identificar las dos mesómeras, ¿sí? La mesómera inferior y la mesómera superior. A nivel de la protuberancia, acordémonos que tenemos solamente una bombómera a ese nivel y en el bulbo tenemos otras dos. Entonces, más o menos se respetan los elementos característicos en relación también a la distribución embriológica. Y aquí en el mesencéfalo es muy notorios los cambios entre el folículo inferior y el superior. Desde que se organizan segmentariamente, de cierta forma, hasta que las estructuras más relevantes pueden ser visibles con mayor claridad en uno y otro nivel. Entonces agarramos el folículo inferior y cortamos al mesencéfalo. Acordémonos que el mesencéfalo es el que menos se afecta porque el tectum no se adelgaza. En el istmo del propencéfalo ya vimos el frenillo de la válvula de Vieussens. Acá ya no tenemos ese problema, ¿no es cierto? Se regresa a la estructura habitual, es decir, un tectum cerrado con estructuras de sustancia gris o de sustancia blanca, un tegmentum distribuido en los alrededores del agujero o la cavidad del tubo neural, y en la periferia pues sí vamos a encontrar una serie de fibras. Hay que tomar en cuenta que el pedúnculo cerebeloso superior en la garrapata se le veía bien metido, ¿no es cierto?, rodeado por la L de los meniscos. Es porque las fibras van a ascender y van a chocar con estructuras mesencefálicas. Acuérdense que el pedúnculo cerebeloso superior une al cerebelo con el mesencéfalo. Entonces, por eso vamos a encontrarnos con un punto de decusación del pedúnculo cerebeloso superior, donde nos vamos a encontrar también decusación de las fibras del espino cerebeloso ventral, ¿sí? Los núcleos que se producen por los folículos inferiores van a ser los característicos a este nivel, que son de tipo auditivo, y a ese nivel es a donde va a llegar el menisco lateral. ¿Ya? Las fibras pues han aparecido algunas, han desaparecido otras. Por ejemplo, esto del fascículo central de la calota, ¿a qué corresponde? Al haz tegmental central, sino que en este caso está atravesando la calota. Ahora, ¿cuál es la calota? La calota corresponde al tegmento. En el mesencéfalo también se le puede encontrar como fascículos de la calota mesencefálica. Entonces, miren ustedes, por eso les decía, aquí es donde podemos tener un poquito de molestias, porque como es un punto de transición, miren ustedes que acá están un poquito de las fibras frontopontinas, porque está el corte justo entre volverse garrapata y el folículo. Para que ustedes no se confundan,
dense cuenta si es que hay pedúnculo a este nivel, y si es que a este nivel ya está cerrado, eso es mesencéfalo, porque acá debería estar el velo medular superior. De todas maneras, los cortes suelen ser más bonitos, y acá lo que llama la atención, si nos vamos de atrás hacia adelante, van a ser los núcleos de los colículos inferiores, que tenían función auditiva. Acordémonos que la L de los leminiscos está formado por leminisco lateral, leminisco espinal y leminisco medial, ¿no es cierto? El leminisco lateral es como unas patitas de cangrejo que le van a atrapar, le van a rodear al núcleo del colículo inferior. ¿Por qué? Porque allí llega. Entonces, si usted, tal vez si se ve aquí una manchita negra, como una tenaza, Sí, sí. sí, está llegando el leminisco lateral y termina en el colículo inferior. ¿Sí? Aquí está el colículo inferior y las fibras que están llegando. ¿Sí? Después de eso nos encontramos con el leminisco espinal y el leminisco medial, que al quedarse solamente con dos y luego permitir que este grupo nuclear emita sus fibras para que suban hacia el tálamo, se forme una nueva estructura que ya no va a tener al leminisco lateral, sino que en su lugar, a nivel de la bisagra de esta L, ya no va a ser L, sino una especie de banda, va a tener al leminisco trigeminal. ¿Sí? Entonces, el leminisco lateral se queda acá, en el núcleo coclear tenemos el leminisco espinal y el leminisco medial. ¿Sí? Y en este punto hay unas fibras que salen del núcleo trigeminal del mesencefálico, que está ya es más visible, ¿no es cierto? Y emite sus fibras para dar lugar a una banda. ¿Sí? Ya no es una L, aquí es una banda, la banda de los leminiscos. Pero una banda de los leminiscos no tiene lo mismo que la L de los leminiscos. Acuérdense, la L de los leminiscos cojera, medial, lateral, espinal y besamedial. El trasero metálico, ¿no es cierto? El rubro vulvar o el astegmental central. ¿Sí? En el caso del mesencéfalo, como ya el leminisco lateral se quedó, tenemos al leminisco espinal, leminisco medial y leminisco trigeminal. ¿Sí? En este caso, en realidad no llega a formar tal cual una espiral, entonces ustedes lo pueden encontrar como fascículo trigémino talámico. ¿Sí? Ustedes saben que un fascículo trigémino, un fascículo mencionado con prefijo y sufijo, simplemente lo que hace es coger el camino y subir, sin haberse puesto como pila de monedas o haber hecho la traducción correspondiente. Bueno, seguimos entonces hacia adelante y nos topamos con una serie, un área nuclear, ven que es bien pálida. Esta área nuclear tiene un área reticular que es como que que parecería que es invadida por la formación reticular, por eso se llama la pars reticular, y otra área que es muy compacta, llena de melanocitos, que es la pars compacta de la sustancia negra o locus niger. El locus niger o sustancia negra es donde se produce dopamina a partir de melatonina, de melanina. Esa dopamina se va a encargar de inhibir al inhibidor de movimiento y por tanto favorecer a la función del sistema extrapiramidal. ¿Sí? Este sector es el que se atrofia, se daña o deja de producir dopamina cuando una persona padece Parkinson. ¿Sí? De ahí seguimos hacia adelante y nos encontramos con los pies pedunculares, ¿sí? O los pedúnculos cerebrales, que están divididos en una porción central que tiene las fibras piramidales. Aquí sí se habla de fibras piramidales, en mesencéfalo sí, porque tiene fibras corticonucleares y corticoespinales. ¿Sí? Hacia adelante tenemos el fascículo frontopontino, es decir, fibras corticófugas que salen desde el lóbulo frontal y se van a los núcleos pontinos. Y hacia atrás y hacia afuera tenemos fibras
temporo, occipito, parieto, pontíferas. ¿Qué quiere decir eso? Que de toda la corteza cerebral bajan fibras hacia los núcleos pontíferos, llevando información de asociación que van a favorecer el registro del movimiento, tanto en la esfera consciente, la esfera de voluntad, como en el registro o la regulación del movimiento no consciente, el movimiento automático, el movimiento aprendido. Listo. Nos encontramos con una pequeña banda de núcleos que suelen estar entre la pars compacta del locus niger. Ese grupo de núcleos se llama grupo nuclear interpeduncular. Los núcleos interpedunculares se extienden como una banda, ¿sí?, como la vetita del camarón. ¿Se han visto, no? ¿Quién le ha sacado la vetita del camarón? Se hagan de cuenta, son unos núcleos que van así como banda y se dirigen hacia arriba, atravesando el diencéfalo, atravesando la línea media para conectarse con áreas primitivas del cerebro. Ya luego vamos a ver lo que se llama el sistema de Papez y ahí entran estos núcleos. Entonces viene hacia el núcleo, sube hasta arriba y se contacta con el cuerpo estriado, con una parte específica que es la parte anterior o la cabeza del núcleo caudado. Al conectarse con la cabeza del núcleo caudado, al atravesar el hipotálamo, forman parte de lo que se denomina los núcleos interpedunculares, porción anterior del hipotálamo y cabeza del núcleo caudado forman lo que se denomina el locus accumbens. Ese sector que se les estimula mucho a ustedes cuando están ávidos por recibir un mensaje o quieren ganar en la maquinita tragamonedas, o están enviciados, adictos a su pareja y están locos por verle, porque si no ven aunque sea en fotito se mueren, ¿sí? Les da síndrome de abstinencia. Es el mismo sector que recibe el efecto de la heroína, es decir, que ustedes son unos heroinómanos de la vida. Este sector es muy estimulable, se llama el sector de recompensa. El locus accumbens es el sector de recompensa, es el que se va a conectar en el sistema de Papez para que usted busque recompensa, busque lo que le hace, le genera placer, alivio y satisfacción. ¿Ya? Esto tiene una razón biológica. Si usted, por ejemplo, ay, qué rico, carnecita, una chuleta frescura. ¿Por qué? Se considera que es porque todos estos componentes dan un aporte proteico que es muy raro. ¿Ya? Es un ajuste biológico que viene que usted consuma eso, porque de lo raro que es conseguir eso, usted puede obtener un aporte nutricional significativo. Si es que usted por otro lado huele caca, a usted se le registra en ciertos sistemas, no en el locus accumbens, pero para que comprendan, eso en su parte instintiva se registra como que tiene que huir, ¿verdad? ¿Sí? Pero hay ciertas personas que pueden desarrollar un cierto placer por la caca. ¿Qué? Patología. Sí. A ver, pero vamos a hacer esto es para que ustedes me comprendan el punto. ¿Ya? En Europa se ha estado diseñando, se ha estado estudiando las posibilidades de reemplazar las bombas lacrimógenas por bombas apestosas para disipar manifestaciones. Usted en vez de botar una bomba con gas lacrimógeno que puede provocar una irritación respiratoria, un asma o una catástrofe, una cosa que idealmente se supone que no debería generar. O quien ha estado en una manifestación ha experimentado lo que es tener eso fatal. Yo que tenía una base asmática, Dios mío, y yo que estudié en la CEPA cuando iba a hacer educación física en la ciudad de Elvis, muy bien en manifestación, uno le llegaba todo eso. Eso es fatal. ¿Ya? Entonces, para ver algo más seguro y que tenga el mismo efecto,
ven bombas apestosas, entonces buscan los olores más desagradables y extraen las sustancias que puedan producirlos. ¿Sí? Entonces, cuando se estuvo estudiando eso, se notó que algunas personas, claro, generaban un rechazo de podridos, qué asco, o qué guácala. Algunas personas empezaban a ver, parece queso oro. O le relacionaban con algunos quesos que son bien apestosos, pero en su registro ya lo relacionaban con el placer de comerse el queso. ¿Sí? Ellos desarrollaron un hábito y eso ya les generaba placer, no les generaba rechazo. ¿Ya? En la base biológica hay un área que se llama la amígdala cerebral, que en cambio registra todo lo que a usted le debe generar miedo, placer, interés, ¿sí? o búsqueda. Por ejemplo, si usted ve un fondo rojo, usted se va a McDonald's. ¿Ya? ¿De qué colores es el Burger King, el McDonald's, el KFC? Los colores más llamativos. Rojo o amarillo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el rato que usted ve eso, su amígdala se activa y dice comida. Pero al mismo tiempo, después de una sobreestimulación, la misma amígdala dice, uy, sangre. Entonces, por eso es que les ponen rojo, para que usted se le active el apetito, quiera comer mucho, pero después de estar unos 10-15 minutos no se quiere quedar. Entonces, lo contrario a cuando usted se va a comer una menestra, una hueca, que todos conocen, usted se queda de largo, ve el partido, se toma las bielas, pero usted nunca debe haber visto que un grupo se quede una hora exagerando en el McDonald's. Porque tiene la intención de que a través de los colores usted bien se sienta agredido, se sienta vulnerable y quiera irse. Esa sensación de vulnerabilidad que tiene el McDonald's es por los colores. ¿Ya? Pero usted necesita sentir el pulso de glucosa que le sube, que dispara dopamina y que afecta al locus accumbens para volverse adicto al azúcar. ¿Sí? Todo empezó porque la amígdala le dice lo que tenga azúcar sabe rico porque me dice que me va a dar nutrientes. Pero al activar un sistema de recompensa que me dice cada vez que tengas esto aprovechalo. ¿Sí? Si es que yo sobresaturo el circuito, desarrollo adicción. ¿Sí? Entonces el centro de la adicción es el mismo del de la recompensa. Cuando eso es de vez en cuando va lleno. Cuando me viven recompensando yo me vuelvo un adicto y quiero cada vez más. Y lo más triste es que justo veía que un estudio de ratas demuestra que cuando se sobreestimula, usted empieza a perder la noción de peligro y pierde sus facultades de preservación, de autopreservación. Se vuelve cada vez más peligroso, usted se vuelve cada vez más inepto para sobrevivir. Se vuelve un paciente con Alzheimer prematuro. Se demencia, se vuelve un demente. Se vuelve una persona independiente. Vamos. ¿Cuál va a ser la característica para que usted identifique o qué es lo que le llama la atención en este sector que es cuadradito, donde se da la reclusación de los pedúnculos cerebelosos superiores, ¿no? Y a través de ellos las fibras van a llegar al nivel más alto, que es el colículo superior, ¿sí? Entonces miren, es un cuadradito en la mitad, si se dan cuenta, ¿sí? Notan las manitos de cangrejo llegando a los colículos inferiores, no hay pierde, ¿no? Vean la sustancia blanca, tiene que ser pálida porque es de hecho de neuronas, de cuerpos neuronales. Todo lo que es fascículos es en cambio oscurito. ¿Ya? ¿Qué es importante que nos llame la atención a este nivel? Hay una cosa súper importante. El fascículo longitudinal medial tiene que estar presente. Y el texto espinal sí, porque aquí es donde van a empezar a buscar, ¿cierto? Pero si es que estamos en los colículos inferiores, son auditivos, tenemos que llegar a los colículos superiores para que estos concluyan. ¿Sí? Porque ahí están los núcleos auditivos, los núcleos visuales. Entonces el fascículo longitudinal y el texto espinal se mantienen imbatibles en el centro. Y el fascículo longitudinal medial se queda acá pegado en la porción anterior de esta área.
Esta sustancia gris, como les decía, la sustancia gris periacueductal forma parte de la formación reticular. Y este sitio es a donde más llega el haz tegmental central. ¿Sí? Esta sustancia gris tiene muchas funciones vegetativas, componentes funcionales relacionados con la regulación de la respiración, la coordinación de movimiento, reciben muchas, son atravesadas por una serie de fibras que después se van a relacionar con el sistema de los accumbens. Lo que llama la atención es que en la porción anterior, que sería la que se aleja del surco limitante, tendríamos que encontrar un núcleo de tipo eferente somático. A nivel de los folículos inferiores nos encontramos con a este nivel, en la porción correspondiente a la función eferente somática, con el núcleo del troqueal. ¿Sí? Entonces ahí está el núcleo del patético. Desde este punto envía sus fibras hacia atrás, bajan hacia el istmo del romboencéfalo y salen las fibras. Ese es el nombre de Erich Westphal. ¿Mande? Ese es el nombre de Erich. No, colículo inferior es el núcleo del cuarto nervio craneal. Y si es que el doctor por aquí alguno me dijo abduces, es porque vio la placa, pero no usó el coco. Aquí hay un error. Este es el núcleo del cuarto nervio craneal. No es el núcleo del Westphal. A este nivel estamos en el colículo inferior. Es el núcleo del troqueal. Ahora bien, vámonos acá. Ahí está el núcleo patético. No te la médica. Subimos los colículos, vamos al colículo superior y vamos a notar todos los cambios que se dan, ¿no es cierto? Aparece el núcleo rojo, ¿sí? Aparece el complejo oculomotor. En el complejo oculomotor vamos a tener el núcleo de Erich Westphal y el núcleo. Folículos superiores tienen una serie de divisiones que no mencionamos acá. Algunos de ellos son los núcleos pretectales. ¿Qué hacen los núcleos pretectales? ¿Sí? Están por delante del tecto, ¿no? Y se llaman núcleos pretectales porque están acá delante de los folículos superiores. Se encargan del movimiento vertical de la mirada, es decir, que son los que van a decirle al fascículo longitudinal medial que muevan a los ojitos en sentido vertical. ¿Cuáles se encargaban de moverle en sentido horizontal y provocar el nistagmus? Los núcleos vesticulares. ¿Sí? En los núcleos pretectales hay algunas divisiones, no nos vamos a meter en eso, pero sí que van a influir junto con la sustancia gris periacueductal, se llama así porque este es el acueducto de Silvio, acuérdense, ¿sí? Sobre el fascículo longitudinal medial. Si ustedes se dan cuenta aquí, ya el fascículo longitudinal medial y el núcleo, el fascículo tectoespinal ya no se ven. ¿Por qué? Porque ya llegaron a los núcleos oculomotores completos, ¿sí? Y el tectoespinal pues va a tener relación con esos núcleos y con los núcleos de los movimientos oculares verticales, ¿sí? Entonces vamos ahí. ¿Cuáles son los componentes? Sustancia gris periacueductal, complejo oculomotor conformado por, ahora sí, el núcleo que está más cerca del surco limitante o de la cavidad, que va a ser de tipo eferente visceral, el núcleo accesorio del oculomotor o el núcleo de Erich Westphal. ¿Para qué es? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a generar funciones parasimpáticas. ¿Sí? Entonces es el que se va a encargar de que la pupila se cierre, ¿ya? De que, bueno, básicamente eso, el control pupilar, ¿no? Amigos. De ahí tenemos por delante el núcleo del tercer nervio craneal, el cual es el oculomotor o motor ocular común. Entonces, por eso es que esta porción de acá toma el nombre de complejo oculomotor en el colículo superior. Lo más notorio, ya no tenemos el cajetín aquí de fibras, vemos una fosa interpelvicular bastante marcada. Aquí podemos ver un surco, ¿sí? A uno y otro lado, que es el surco por donde emerge el tercer nervio craneal, ¿sí?
No se ve por aquí, pero hay una serie de agujeros por donde fluyen las fibras o los vasos sanguíneos encargados de la irrigación del mesencéfalo. ¿Ya? Nos encontramos entonces con los núcleos rojos. ¿Ya? A cada lado de los núcleos rojos ustedes pueden ver estas manchitas oscuras. ¿Sí ven de aquí? Es el arribo de los pedúnculos cerebelosos superiores hacia los núcleos rojos. ¿Sí? Y mezcladas en estas fibras están las fibras dentorrubrales, o sea, son fibras que salen del cerebelo y se van al núcleo rojo. Y algunas de estas fibras, aquí ya no se va a ver el haz tegmental central. ¿Por qué? Porque el núcleo rojo es el punto de tope del haz tegmental central. Vemos acá, ¿no es cierto?, los núcleos interpedunculares y la banda de los leminiscos, con el leminisco medial, a este nivel el leminisco trigeminal y atrás el leminisco espinal. ¿Sí? Sustancia negra o locus níger, fibras piramidales con el córtico espinal y el córtico nuclear incluidos, fibras frontopondinas, temporoccipito, parieto, pondinas. ¿Sí? Listo. Ya, de aquí hay una serie de fibras que van a salir a través del brazo conjuntival al cuerpo geniculado lateral y medial. En este caso se ve un poquito del cuerpo geniculado medial, pero ahí nos quedamos tranquilos con eso. Sí, eso ya no pertenece al corte, eso ya pertenece al diencéfalo. ¿Ya? Entonces tienen los elementos doctores que tenemos que reconocer. ¿Qué hemos sacado de esto? Tenemos una serie de sistemas. El sistema de la sensibilidad del TAP, que ha tomado los nombres del leminisco espinal. El sistema del BTPP, que han tomado los nombres de leminisco medial. ¿Sí? El sistema del tono, la regulación del tono desde el tronco, que es el sistema del haz tegmental central. El sistema del reflejo y de los movimientos oculares, que están representados por el fascículo longitudinal medial, sumado a los núcleos oculomotores, el oculomotor que está a nivel mesencefálico, el troclear que está a nivel mesencefálico, el uno de los folículos superiores y el folículos inferiores, el motor ocular externo que está a nivel protuberancial, a nivel de la eminencia teres o folículo facial. ¿Sí? Y los núcleos vestibulares que están formando el complejo vestibular a nivel del pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Sí? El sistema o la vía aferente y eferente del reflejo espino visual van a estar representados por el menisco espinal y por el fascículo tectoespinal, que lo vimos todo el tiempo, ¿no es cierto? Este va a ser parte del sistema oculocefalogiro o de los movimientos oculares, ya que va a terminar en el colículo superior. ¿Sí? Y va a tener también relación con la sustancia gris periaconductal, ya que va a ser el punto de respuesta una vez que se ha llegado la información. En esto, ¿cuáles son las diferencias entre el reflejo espinal y el reflejo oculocefalogiro? El uno es complementario del otro. ¿Sí? Reflejo oculocefalogiro es todo reflejo que se produce merced a un estímulo, sea auditivo, visual o táctil, ¿cierto? Entonces, si yo regreso a ver a un sitio que explota, o a un grito, o un ruido ensordecedor, o a alguien que me muerde o me golpea a un lado, se genera la necesidad de que yo primero me ponga en alerta, ¿sí? Active mi sistema nervioso simpático, por un lado, pero por otro lado se genera un reflejo de protección, en el que yo fijo mi cuello y lo resguardo con mi tronco. Mi tronco gira hacia donde yo tengo el estímulo, gira mi cabeza, dilato mis pupilas y fijo la mirada. Ese es el reflejo completo, ¿sí? El reflejo oculocefalogiro implica entonces fijación de tronco, rotación de cuello, dirección de la mirada y dirección de la cabeza. ¿Sí? Si es que alguien me ha dado un golpe ahora. ¿Sí? Si es que hay una explosión, yo regreso a ver al sitio de la explosión. De esos hay una parte que es el componente táctil,
cuya principal característica va a ser que yo dilato mis pupilas. El reflejo espinovisual es muy marcado en las ovejas y en los herbívoros que suelen ser presas. Y ustedes se han de haber dado cuenta que las pupilas de los borregos son así. ¿No es cierto? ¿Sí se han dado cuenta? Eso es porque ustedes con esto tienen una visión panorámica que no tendrían si es que tuvieran la pupila así como la nuestra. ¿Sí? Entonces eso es porque están viendo todo el tiempo a cada lado. Su sistema óculo-cefalogiro no tiene que hacer esos esfuerzos. Hacen su fijación, por eso no le van a ver a un borrego así. ¿Sí? Mantienen la cabeza fija. Pero cuando tenemos una pupila así, a un monito sí le han de haber visto, pues no es cierto, en un árbol que gira la cabeza. O un perro, que también es depredador, hace lo mismo. Gira porque tiene que completar el campo visual. Y para ver mejor, ¿qué es lo que hace? Dilata la pupila. Entonces, esa dilatación pupilar, merced al estímulo que afecta al sistema nervioso parasimpático, es decir, lo inhibe, es el reflejo espinovisual. O sea que aparte de fijación del tronco, rotación del cuello, fijación de la cabeza y fijación de la mirada, es del óculo cefalogiro, hay dilatación de la pupila. ¿Ya? Cuando agrego la dilatación de la pupila inducido por el estímulo de los folículos, se denomina reflejo espinovisual. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien, vean ahí las imágenes, está bonito siempre el complejo oculomotor, miren las fibras que van a salir, entonces van a meter por la cosita perdular. Aquí sí se nota la serie de vasos, ¿no? Estos son vasos sanguíneos que hacen el espacio perforado posterior. Aquí se ve el espacio perforado, de hecho, si ustedes se dan cuenta, son como convivitos, sustancia negra y pedúnculos cerebrales con fibras corticófugas, tanto las piramidales como las fronto, parieto, temporo, cíclito, continuas. Solo las fronto están separadas acá y las otras por detrás. Hay un dato que sí quiero mencionarles y esto casi siempre tomo. Casi siempre tomo 2 o 3, pero si quiero una les tiene que ir. Las fibras córtico-espinales ustedes saben que toman este sentido, ¿verdad? El fascículo córtico-espinal ventral que no se decusa y el córtico-espinal lateral que es más voluminoso, que se va para atrás y baja por los pedúnculos, ¿no es cierto? ¿Ya? Se da la decusación de las pirámides y tienen estos fascículos grandote, grandote, chiquito, chiquito. ¿Sí o no? Estamos ahí, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esto sucede a nivel córtico-espinal. Si es que esto sucede, como habrán revisado en los videos, usted tiene que tomar en cuenta qué pasa si es que hay una lesión antes de la decusación, en la decusación o después de la decusación. ¿Sí? Mire, si es que se daña la corteza derecha, yo voy a perder la movilidad del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, si es que estoy al lado derecho, pero es antes de la decusación, en vías descendentes se afecta el lado contrario. ¿Se entiende, no es cierto? Ya. Si es antes de la decusación, se va al lado contrario del problema. Vean acá ustedes, en cambio, si es que en las vías descendentes, si es que en cambio se daña en el mismo lado, pero debajo de la decusación, ¿dónde está el daño? En el mismo lado. Entonces, antes de la decusación se va al lado contrario. Después de la decusación se va al mismo lado. ¿Sí se entiende por qué, verdad? ¿O no? Se daña la corteza cerebral a este nivel, baja la deformación del movimiento del brazo. ¿Sí? Pero ese movimiento del brazo va a ser, después de la decusación, al lado contrario. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Es obvio, ¿no? Ya. Ahora, si se da
la lesión en el mismo lado derecho, pero debajo de la decusación, estaría afectando a las fibras que ya se decusaron. Por tanto, la afectación sería del mismo lado. Antes de la decusación, lado contrario. Después de la decusación, mismo lado. ¿Sí? Ahora, si estuviera en el izquierdo, lo mismo. Antes de la decusación, se va al otro lado. Después de la decusación, mismo lado. ¿Qué sucede si se daña en la decusación? Ambos lados. ¿Sí? Vamos en sentido ascendente. ¿Ya? Vienen las fibras de la médula espinal, hacen esto, ¿no es cierto? Entran y se decusan en la comisión. Entonces, antes de la decusación, ¿qué sucedería? Verán que aquí es al revés, están fibras ascendentes. Es diferente. Antes de la decusación, del mismo lado. Antes de la decusación pasaría del mismo lado. La sensibilidad del brazo, si es que está subiendo, antes de decusarse en la médula, sería del mismo lado. Si es que se daña después de decusarse en la corteza sensitiva, del lado contrario. ¿Sí? Entra por acá, se decusa y sube a este lado. Entonces, si es que se daña después de la decusación, sería del lado contrario. ¿Sí? Y si es que se daña en la decusación, en la comisura, ambos lados. Entonces, cuando es descendente es, si es que antes de la decusación, contralateral. Después de la decusación, ipsilateral. En la decusación, bilateral. Ascendente, antes de la decusación, mismo lado, ipsilateral. Después de la decusación, contralateral. En la decusación, bilateral. Listo. En la médula espinal pasa esto porque la médula espinal se ha dispuesto de esa manera. Solamente el fascículo directo, el ventral, se decusa, pero en cada segmento. Entonces ahí tendríamos problemas. Pero en el fascículo tal cual no. Todo sería del mismo lado y se acabó, ¿verdad? Porque no hay decusación. Listo. El sistema nervioso tiene una cláusula de protección para las estructuras de los órganos, de los órganos que se encargan de generar movimiento a nivel del rostro, de la porción segmentaria que le corresponde al tronco. ¿Y qué ha hecho? Si es que yo tenía una representación cortical acá, por ejemplo, de la mano, las fibras bajaban por la fibra córtico-espinal y se iban al otro lado, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces yo sabía que una representación cortical a este nivel iba a ir a la mano correspondiente. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Acá tenemos la representación del ojo. Tenemos ahí la representación del ojo. Perdón por ser un ojo feísimo, pero ya. ¿Ok? Entonces esos serían los oculomotores. Si es que esto pasaba en la médula, a nivel del tronco encefálico, si es que esto pasaba en la médula, vamos a dejarlo más abajo para que en la médula se decusaba, a nivel del tronco sucede una cosa que también es un milagro de la evolución. Teníamos un cerebro antiguo y yo les dije que siempre se cumplían relevos. Si es que la formación reticular era un cerebro antiguo, ahora tenemos un cerebro moderno que es la corteza. Pero ya fue haciendo un bien la formación reticular. Ya nos fue dando una pistita, hizo una serie de relevos de tal forma que el rato que se desarrolló la corteza para los núcleos oculomotores, para el hipogloso, para el facial, para el trigémino, las fibras que bajaban desde un lado se quedaban en el mismo lado y se iban al otro lado. Entonces, si yo tengo una corteza de acá, las fibras que bajaban se quedaban en el mismo lado y se iban al otro lado. Es decir, que iban a inervar el mismo lado y el otro. ¿Ya? No es como en el fascículo córtico espinal lateral, que la mayoría de fibras del piramidal se iban a un lado, ¿ya? Y eran todas las fibras de la derecha se iban a la izquierda y todas las de la izquierda se iban a la derecha. En este caso hay fibras que se van a la derecha y hay fibras que se van a la izquierda.
izquierda de ambos lados. Es decir, que tengo esta corteza y tengo esta otra corteza para cubrir a los núcleos. ¿Sí? Dicho de otra manera, nuevamente, este núcleo de acá, es que yo le dibujo, es el núcleo oculomotor, tiene la corteza acá, entonces manda fibras de acá y este manda fibras de acá, este manda fibras de acá y este manda fibras de acá. ¿Sí me están entendiendo hasta ahí? El desarrollo determina entonces que la corteza no sea como en la médula, que esta corteza iba solo al brazo del otro lado y esta corteza es de acá al brazo del otro lado. La corteza cerebral para los núcleos de los nervios craneales iban al mismo lado y al otro lado. ¿Por qué es eso? Hagamos de cuenta que se dañan las fibras de este lado. ¿Qué pasa con ese núcleo? Nada. Sigue moviéndose, porque tiene todavía el otro lado que le ayuda a moverse. ¿Sí? Entonces, como la representación no es de una sola corteza, sino que se llama de dos, esta capacidad de doble inervación se denomina doble representación cortical. ¿Sí? La doble representación cortical es esta facultad, esta capacidad de recibir fibras del mismo lado y del lado contrario. ¿Para qué? Si se daña en un lado, el otro le compensa. Pero como nada es fácil en esta vida, hay un dato. La doble representación cortical es completa en la mayoría de nervios craneales, menos en dos. No, en el séptimo nervio craneal. A ver, los falsos nervios craneales no son motores, pues. Tienen que ser nervios motores. La doble representación cortical es incompleta, está en el séptimo y en el duodécimo nervio craneal, en el hipogloso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay personas que han tenido parálisis de la corteza cerebral y resulta que se les paraliza el cuerpito. ¿Qué ves?